Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Conexión de Líderes mediante Natura 91.5 FM, la nata del Cibao, hecho y producido en el Cáster Estudio con epicentro en la provincia de La Vega, repercusión nacional e internacional. Como siempre, un personal todo estrellas que tenemos a su disposición hoy viernes 19 de septiembre de 2025, en el caso específico, Carlos Madera Silva, Lourdes Alvarado, el Cáster y este humilde servidor José Ángeles Ulerio, quienes les vamos a llevar un contenido de la más alta calidad, como siempre tenemos a su disposición. En el día de hoy tenemos un banquete y más con un tema tan delicado y de preponderancia nacional que tenemos en la palestra pública, que es el tema de los actos de corrupción que se han denunciado en SENASA y la crisis que hay a lo interno de esta tan delicada institución de la salud de la República Dominicana, ya que ahí pertenecen más del 60%, según lo que han manifestado, de los afiliados de lo que es las ARS en la República Dominicana. Y para darle la bienvenida a nuestros panelistas, a las personas que nos escuchan y nos ven mediante los micrófonos que tenemos a su disposición, Carlos Madera le va a dar la bienvenida. Muchas gracias, José Arismendi Ángeles Ulerio. Un saludo especial a todo el pueblo que nos escucha a través de Natura 91.5, a través de YouTube y todo lo que viernes tras viernes están en sintonía con nosotros. Hoy, como tú dijiste, un plato fuerte. Tenemos un invitado muy especial, del cual es referente de la salud de La Vega, y es un honor para nosotros. La señora Lourdes va a hacer la presentación de honor. Muy bien, para mí es un placer, dando gracias a Dios por este maravilloso y soleado día, por permitirme estar aquí compartiendo con líderes, ¿verdad?, que nos enorgullecen. Para mí es un placer presentar a la persona que está aquí, que tiene todo el mérito y la trayectoria para hablarnos de este tema. Actualmente es titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, fue el primer director del Servicio Nacional de Salud y a nivel local fue director del traumatológico, que venía diciéndole que aún todavía hay gente que me pregunta que si él está en el traumatológico. Su legado fue tan importante que aún muchos años después la gente lo recuerda. También director del Morillo King, director provincial de salud, director regional de salud, estuvo en el hospital Toribio Bencosme en Moca. A nivel ya de competencias técnicas, tiene maestrías en 2 universidades en el área de gestión de salud, pero el título más bonito que lo adorna es que es mi papá. Con ustedes, el doctor Alvarado. Muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes a los amables oyentes y televidentes que están aquí en este importante panel. Y buenas tardes, Lourdes, Madera, Ulerio. Gracias. Y Castel. Y bueno, pues aquí estoy para... Una pregunta, doctor. ¿Es extraño que su hija lo presente? Bueno... Usted debería sentirse orgulloso de la hija que tiene. Me siento orgulloso de mis hijos. Okay. No tengo el placer de conocer a los demás, pero en el caso específico de Lourdes. Pero Lourdes Gracias. sabe. Me siento orgulloso de Lourdes, me siento orgulloso de Giselle, de Amin, de Emil y de la pequeña Renata. Bueno, ¿quién es el doctor Ramón Alvarado? Para las personas que nos están viendo, cuando vienen a ver, tenemos personas muy jóvenes y saben que no conectan con algunos temas. Y siempre nos gusta hacer esta introducción de nuestros invitados. ¿Quién es Ramón Alvarado? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Cuál fue su formación hasta esta fecha del día 19 de septiembre de 2025? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Sí. Para... Un resumen. Bueno, yo soy de Cabrera, de la provincia de María Trinidad Sánchez. Ingresé a la Marina de Guerra. ¿Cómo? Donde estudié y me hice pediatra en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, donde conocí la mamá de Lourdes. ¿Cómo? Y que es vegana, y bueno, de ahí entonces llegué a La Vega. Como dijo Lourdes, he estado
dirigiendo casi todo lo que es la salud de La Vega. A nivel político, tengo tal vez el haber de ser el único dominicano que ingresó a un partido de izquierda como se consideraba el PLD en el 1976, 3 años después de fundarlo, siendo cabo de la Marina de Guerra. Cuando en ese entonces, si te encontraban con un periódico Vanguardia del Pueblo, en tu maleta o en la caja, que los militares así se llama, donde guardamos, sí, o donde se guarda la ropa, yo recuerdo, si te encontraban con un periódico del partido, el Vanguardia del Pueblo, te mandaban a ahorcar en el cuartel por traidor a la patria. Y bueno, aquí estoy. Llegué en ese partido, llegué aquí en La Vega, fui miembro de las direcciones medias, fui activista nacional, enlace de Jarabacoa, enlace de Jima, fui miembro del comité central, ganando con casi 20,000 votos internos, solo votaban los PLDistas en ese entonces. Y bueno, luego nos fuimos para la Fuerza del Pueblo, donde en la actualidad soy el titular de la Secretaría de Salud, donde estamos velando por la salud de todos los dominicanos. Bien, actualmente tenemos un problema, señor doctor Alvarado. Tenemos un problema que se ha denunciado, incluso fue la Fuerza del Pueblo quien inició la lucha en contra del caos y la crisis que hay en SENASA. ¿Qué nos puede establecer el doctor Alvarado, Ramón Alvarado, titular de esa Secretaría tan importante de salud de la Fuerza del Pueblo, sobre este particular? Bueno, es importante decir que nosotros en la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, que tenemos en todas las provincias, tenemos un vicesecretario y tenemos un equipo estratégico. Nos llega la información y hacemos una investigación. Y a mediados de julio dimos una rueda de prensa, mi persona, donde denunciamos que en SENASA había una crisis financiera y gerencial, y que esa crisis podía llegar a afectar a los afiliados y que podía llegar a afectar a los prestadores. Habida cuenta de que en ese momento SENASA tenía un retraso de pago a los prestadores de cerca de un 50% y que lo había recibido en un 0.15%. La ley 8701 dice que SENASA contrata prestadores y que esos prestadores debe pagarle en los primeros 30 días. Y ya después que pasan 90 días, entonces el prestador empieza a sentirse incómodo, porque si usted es gerente de una institución de salud o usted es un prestador médico o odontólogo del área de la salud y usted compra insumos y materiales para dar el servicio a los afiliados, y esa empresa que le despachan los insumos y los materiales se lo despachan a 30 días. Entonces, cuando usted no paga los 60 días, le suspenden el servicio y usted entonces no puede dar el servicio de calidad y oportuno, que es lo lógico que se le dé el servicio. Oportuno, de calidad y con calidez. Entonces, dijimos en ese momento que eso iba a afectar seriamente esa crisis, que en ese momento nosotros denunciamos en julio que era una crisis de 3.700 millones de pesos, y hoy las investigaciones están diciendo que el déficit es entre 14 y 20,000 millones de pesos, lo que está pasando aproximadamente, porque las investigaciones no han concluido. Está en curso, pero vemos que le van a poner una curita de 6,000 millones de pesos, sacado de la CISARRIL, creo, o de IDOPRIL, no sé de cuál de estas dos instituciones. Veo que se hizo un anuncio en estos días que de parte del presidente Luis Abinader, ponerle un parchecito, aunque en julio, cuando ustedes hicieron esa denuncia responsable, vimos que ellos dijeron que no, que eso era mentira,
que no había ninguna crisis, que había un problema financiero, que solamente faltaba recursos. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, dos cosas. Vamos a ver. Primero, en ese momento nosotros dijimos que el gobierno de Abinader tenía la intención de coger los recursos del IDOPRIL, 10,000 millones de pesos, para transferírselo a SENASA. Como muy bien tú dices, Abinader y ellos desmintieron eso. Y dijeron, bueno, eso que tú dijiste, que en SENASA no había problema, que era un problema de recursos. Y yo, cuando me invitaron a los programas después, yo decía, bueno, pues el presidente me está dando la razón, porque lo que él está diciendo es lo mismo que yo dije, que hay una crisis financiera y si hay falta de recursos, hay una crisis financiera. Pero lo grave de eso es, bueno, dos cosas importantes para los amigos que nos escuchan. El dinero del IDOPRIL, Instituto Dominicano de Protección al Trabajador, Riesgos laborales, sí. de riesgos laborales, ese dinero no puede ser tomado para subsanar una crisis de otra institución. Para eso hay que ir al Congreso Nacional, Modificar la ley. aprovechar eso, modificar la ley. Lo que quiere decir que cuando lo hicieron, que no son 6,000, fueron 12,000 millones de pesos que le transfirieron del IDOPRIL a SENASA. Bueno. Entonces eso es inconstitucional, es anormal y además está cogiendo el dinero del trabajador, porque ese dinero es para proteger los riesgos laborales, o sea, accidentes que tú tengas en el trabajo o enfermedades profesionales, para cubrirte eso. Entonces, no le pidieron permiso a los trabajadores para hacer eso, Que son los dueños del dinero. que son los dueños del dinero. Entonces usted menciona una crisis financiera y gerencial, porque no solo la crisis financiera por falta de fondos, también hay una crisis gerencial porque hay una mala administración de los fondos, ya sea mucho o poco, hay una mala administración. Vemos también una serie de contratos que a través de investigaciones periodísticas, que en este país vi un meme de Bukele, o sea, un meme porque me imagino que fue de inteligencia artificial, donde indicaba que aquí quien investiga es los periodistas, no el Ministerio Público, es un asunto hasta extraño, ¿verdad? También mencionaba que violan la ley por el atraso al pago a los prestadores de servicio, indicando que es a los 30 días de prestar ese servicio tienen que pagarle por el asunto de la cadena, de los suplidores y de todo eso. Entonces ese atraso viola la ley. Viola la ley también la transferencia de los 12,000 millones de pesos que, como indicaba en la semana anterior Raymond Núñez, que es su director Su secretario. su secretario del Frente de Salud del PLD. De la Secretaría de Salud. Sí, de la Secretaría. Está con Lo los que pasa es que, frentes bueno, es un dirigente de la salud del PLD. Indicaba que 6,000 de esos millones iban distribuidos entre las diferentes ARS y 6,000 iban directamente a SENASA. Entonces, eso viola la ley porque, como usted indica, tiene que ir al Congreso porque la ley 8701 indica, o no indica, sino que no señala ese tipo de transferencia. Entonces, al no señalarlo, ese tipo de transferencia viola la ley, se está haciendo sin ningún tipo de marco legal. Pero también viola la ley que los candidatos a senadores que vimos en las elecciones pasadas eran como si fuera una oferta dentro de su repertorio electoral o su publicidad, donde indicaban que las personas que fueran a esa actividad le iban a dar carne de SENASA. Que cuando yo vi eso, yo que trabajé en Progresando con Solidaridad, un programa de la vicepresidencia, y por eso sé lo que hace el SIUBEN, yo decía, pero ¿y esta locura? Eso es una promesa que es demasiado ilusa. Entonces, todas esas violaciones a la ley, toda esa malversación de fondos por el asunto de los contratos a prestadoras de servicios que no ofrecen lo que han pactado. ¿Qué consecuencias van a tener esos funcionarios? ¿Y qué debe de esperar el pueblo como respuesta? Porque, como decía Olerio, él tiene el seguro de SENASA, yo también, pero yo soy parte del pueblo. Entonces nosotros estamos afectados directamente, el Estado en todo, el pueblo está afectado, los afiliados de SENASA están afectados
Pero ¿qué consecuencia tiene que haber en cuanto a esa malversación y ese concurso de situaciones que ha dejado esta crisis? Bueno, debo aprovechar tu pregunta para decir que a SENASA hay que protegerla y hay que defenderla, porque SENASA es una institución del pueblo para defender a los que menos tienen. Y eso, entonces, nosotros no en ningún momento hemos querido decir, ni hemos dicho que SENASA colapsó, que se va a desbaratar. No, no. Nosotros todo lo que hemos hecho es denunciar para que el gobierno vaya rápidamente en auxilio de SENASA. Entonces, hay un dato importante. El artículo 152 de la ley 8701 dice que la CISARRIL, que es la institución rectora de las administradoras de riesgo de salud, está en obligación de que cuando una administradora de riesgo de salud está haciendo cosas inadecuadas, ir, intervenirla, investigarla y ponerlo de la forma más transparente posible. ¿Qué dijo? Que fue uno de los que respondió. Cuando nosotros dimos la denuncia, respondió el presidente Abinader, respondió la vicepresidenta y respondió Seara Hatton, que es el de la CISARRIL, diciendo, no, SENASA nunca va a fracasar porque SENASA es una administradora del gobierno que está muy bien. Entonces, en vez de él ponerse a investigar, lo que sale a defenderse. Pero una cosa con relación a lo que tú dices, dos cosas. Número uno, la denuncia que nosotros hicimos sí caló en la población y sí caló, porque fíjate que a partir de ahí fue que todos los programas se empezaron a investigar. O sea, a nosotros nos llamaron de muchísimos programas para que fuéramos a dar informaciones y de ahí ellos se motivaron a ver qué tan verdad era lo que nosotros estábamos diciendo. A fiscalizar eso. Número uno. Y número dos, con tu preocupación. Bueno, el Ministerio Público que se ha dicho, se ha pintado de ser independiente, tiene la oportunidad ahora de mostrar que es independiente. O sea, tiene la oportunidad de ver pues, el meme que tú dices. Mucha gente no sabe que es un meme, cree que es verdad que es Nayib Bukele que está diciendo que en este país le preguntan a Nuria y no al Ministerio Público. No, que el Ministerio Público le pregunta a Nuria. Bueno, pero que el que investiga no es el Ministerio Público, sino Nuria. Sí. Entonces, tiene el Ministerio Público, tiene la oportunidad de demostrar que es independiente, porque estamos frente a un problema que duele, a un problema que produce tristeza y dolor cuando un paciente... Mira, en esos días salió un tuit de mi cardiólogo, que es un cardiólogo respetado, conocido casi en el país entero, que es el doctor Pedro Ureña. Y salió un tuit de Pedro Ureña diciendo que él había recibido en Corazones Unidos a una paciente, madre de un médico, que necesitaba un marcapaso. O sea, que dependía de eso para vivir. Y que había llamado a SENASA a los familiares y le habían dicho que no se lo podían dar ahora, que tenía que esperar 3 días, una semana. Es un tuit que está escrito ahí. Un asunto de emergencia. No, de urgencia, de extrema urgencia. Porque no le ponen el marcapaso de va a morir la señora. Sí. Porque el marcapaso es como el motorcito que está en el corazón, que se enciende para que el corazón lata. Y estaba dañado y había que ponerle uno para que siga. Reemplazarse. Para reemplazar. Ponerle uno de lo que ya la ciencia tiene para que ella pudiera seguir viviendo. Pero entonces lo importante de eso es que el SENASA no respondía, no estaba respondiendo. Hay pacientes que tenían cirugía aprobada de 6 meses, aprobada indicada por el médico, pendiente para hacérsela, y en SENASA no se la autoriza. Y añadiéndole a eso, o adhiriéndonos, que vi en Nuria el sábado que tenía en sus manos algo de lo que utilicen en trauma, que
que es como para los clavos. Material de osteosíntesis. Sí, que un caso Sí. que por no gastar 100,000 pesos tuvieron que gastar 1,000,000 de pesos porque le pusieron algo como de 30,000 o 40,000 pesos y ese material no era resistente, por lo que Wow. tuvieron que intervenirlo varias veces. Mira, eso es delicado porque el material de osteosíntesis, que es lo que todos conocemos como varilla, clavo, que le ponen a la gente, porque los huesos como son Aspecto largos. ortopédico. Exacto, son materiales de osteosíntesis que son equipos médicos que tienen que estar hechos de manera que el cuerpo lo pueda asimilar. Pero cuando le ponen un material de mala calidad, pasa lo que ella presentó, que no fue que ella lo presentó, sino que un paciente, que ella presentó el paciente, se lo dio, que se le rompió la varilla, le pusieron una varilla en el fémur, Ay, santísimo. y que esa varilla se rompió y hubo que ponérsela otra vez, la placa, que no es una varilla, es una plaquita que él tenía, pero una plaquita larga. Se rompió y hubo que ponérsela otra vez. Porque además de que ahí había de todo, o sea, además de que ponían materiales de mala calidad, también Sobrevaluado. lo sobrevaluaban y lo cotizaban 3 y 4 veces. Y había 2 o 3 empresas que eran las que estaban eso porque eran las que recibían. Oye, nosotros en cualquier centro médico, y bueno, yo denuncié que en San Francisco de Macorís a 3 centros médicos le debían 90 millones de pesos en ese momento que yo lo denuncié, y que en Cotuí a 5 centros médicos le debían 40 millones de pesos de más de 4 meses. Entonces, para tú reclamar a Senasa, tú reclamas, te mandan un auditor, lo auditan y después de eso lo suben a la página, lo suben al sistema y eso dura, con mucha suerte, te pagan a los 45 días. Oh, pero ahí había gente que le mandaban el requerimiento ahora a las 10 y a las 11 ya tenía el cheque en la mano. Lo que estaban pegados. Lo que tenían ahí, lo que Tenía su tenían dinero. Ese cheque venía, había que El pre- partirlo. lo del 30 Por para eso atrás. se daba de una vez. 30% para atrás. Claro. Ay, santísimo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a otro panelista de aquí, de su programa Conexión de Líderes, Amiel Reyes. Adelante, Amiel. Sí, gracias al doctor, que es una eminencia en el área de salud, de estar aquí presente. De antemano pedí mis excusas, tenía un compromiso. Doctor, tanto que se ha visto en esa área de Senasa, que ya ha sido bastante abundante, ¿qué usted nos podría iluminar asimismo lo que sucede o está sucediendo en el área de Promesecal? Que hay una deficiencia terrible y así como usted ha señalado, es algo que los dominicanos y la gente de más humildes condiciones vive abogando, vive necesitando. Y aquí en caso no hace unos días que presentan como se le dice, la botica popular. Y ahí se presume que puede haber otro hoyo en esa área. Bueno, no, ahorita en la intervención anterior no le dije a Madera que estoy muy agradecido por todos los conceptos que emitió de nuestra persona, igual a Miel. Bueno, hemos tratado de hacer las cosas como el pueblo quiere. Donde quiera que hemos estado, hemos ido a ser consecuentes. A servir. Así es. Porque yo siempre digo que el dominicano, cuando está en la acera del frente, critica. Pero cuando llega donde es, entonces no hace lo que criticaba. Yo creo que eso no está bien. Tú tienes que ser consecuente con lo que tú dices y con lo que tú eres y lo que tú haces. Y he tratado de ser así. Es lo que, donde quiera que he estado, eso es lo que he tratado de hacer. A mí, mira, hemos dicho aquí en esta mesa que nosotros, en la Secretaría de Salud, que tiene unos 50 vicesecretarios, pero tenemos unos 13 vicesecretarios que conformamos un equipo estratégico. Nosotros recibimos la denuncia y la investigamos. Te aseguro que tenemos a Promese en investigación. Claro. No te puedo decir... Ya. No puedo adelantar. Pues, no te puedo decir, no solo a Promese. Tenemos a Secanó, que es otro problema que viene muy serio. Secanó, que es una institución... Está dando primicia aquí ahora mismo. Sí, que usted es- va a decir, es una primicia. que es una institución creada por el presidente Leonel Fernández, que es el Instituto de Trasplante, de Urología, de Oftalmología,
y que funcionaba, oye, a la mil maravillas. De aquí, de La Vega, del país entero, iban gente a Secanó a resolver su problema. Ahora mismo tiene serios problemas. No le voy a decir porque no hemos terminado la investigación y nosotros acostumbramos a hacer eso. Vamos a tener la investigación completa y vamos a hacer una rueda de prensa y yo le prometo que después de eso vengo para que hablemos de uno o de los dos casos, porque nosotros no... Fíjate una cosa, y esto ustedes como periodistas, bueno, a mí él decía que hemos hablado mucho de Senasa. Yo pienso también que hemos hablado mucho, pero todos los días uno se sorprende porque hay una cosa nueva que tú no la veías, que tú no la sabías. Entonces, el tema es largo. El tema es largo y sí, nosotros no queremos salir ahora con algo que tenemos porque hay que darle tiempo a Senasa. Que corra y que termine. Sí, lo decía por el hecho de que, como usted ha hablado muy bien, y fue también desde los que dio, me atrevo, quizás me puedo equivocar, el que dio la primicia con el escándalo cuando se destapó en el caso de Senasa, que lo creo que fue en un programa medio nacional. Asimismo también, que me alegro que ustedes están dando la investigación, que hay varios casos, que yo me imagino que serán igual o hasta peor, como el caso de Promesa Car. Por eso fue que lo señalé. Pero yo no me alegro. Yo quería intervenir, aunque me gusta la ruleta, que estaba viendo en la pantalla a Jenny Berenice y en un momento nosotros con el nombramiento primero de Miriam Germán y después de Jenny Berenice, como dominicanos tenemos la esperanza de que esas figuras iban a darnos como un respiro en torno de la justicia, de lo que es la corrupción, el órgano persecutor del Estado. Pero al escucharle a usted de que ustedes como institución política están haciendo una investigación y como institución política destaparon a través de una investigación ese asunto de Senasa, y como hablábamos del meme de los periodistas como Nuria, como Alicia, que son prácticamente los verdaderos fiscales de este país. Eso como dominicano me da lástima a mí, porque de verdad nosotros, independientemente del partido que nosotros simpaticemos, necesitamos instituciones fuertes. ¿Usted cree que eso que está pasando en Senasa a nosotros nos gusta? Es una situación que perjudica a todos. Pero lástima que no es solo en Senasa, es prácticamente en todas las instituciones que hay situaciones. Parece que Abinader nos va a dejar el país en 4 bloques que dicen, porque prácticamente en todo, en la policía hay una crisis institucional. En todas las instituciones tienen algo. Entonces eso es algo que nos afecta. Y en ese sentido, también con las investigaciones, no sé si ustedes han investigado algo sobre los vicios de construcción que tiene el hospital de Jarabacoa, que ese hospital inaugurado recientemente no puede llover porque llueve más adentro que afuera. ¿Ustedes han podido investigar algo sobre las construcciones de los hospitales? Mira, nosotros hemos hablado mucho de los hospitales porque casi todos los hospitales del país tienen serias situaciones y a veces tú sientes que hablamos, por ejemplo, del Salvador Gautier. El país tiene 186 hospitales, de los cuales hay unos 122 que son hospitales municipales, como es el Hospital Octavia Gautier Vidal de Jarabacoa. Y a veces hablamos de eso, de los grandes hospitales. Por ejemplo, del Salvador Gautier, que es un hospital que en su momento fue el mejor hospital público y privado. La gente, lo que pasaba aquí en el Juan Bosch, cuando nosotros lo dirigíamos, y no debía decirlo yo, pero esa es la verdad. O sea, que la gente sacaba pacientes de la clínica para que le buscaran una cama en el hospital Juan Bosch, para ingresarlo allá, de lo bien que percibía la gente que estaba el hospital. Eso mismo era el hospital Gautier. La gente dejaba de ingresarse en cualquier hospital público, en cualquier clínica para ingresarse en un hospital público como era el Salvador Gautier. Tú vas al hospital Salvador Gautier hoy y tú encuentras una sala de emergencia que tiene 100 pacientes esperando, que tienen más de 30 días, y pacientes que se mueren ahí en la sala de emergencia esperando una cama.
y tú vas al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís y tiene la situación igual, o al Oliver Pino de San Pedro y tiene la misma situación. Va al Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, tiene la misma situación. O va al Jaime Mota de Barahona y tiene la misma situación. Pero este tiene una particularidad que hace 2 o 3 meses Sí. fue inaugurado. Sí. Y tú dices, se inauguró un remozamiento de ese hospital, pero vemos que desde que cae 2 gotas de agua, se hace una laguna dentro del hospital. Bueno, los hospitales están abandonados por este gobierno. Todos los hospitales están abandonados. El Octavio Gautier, que tiene esa situación, pero tú tienes el hospital Ramón Matías Mella de Dajabón, que está en igual condiciones. Se le caen pedazos del techo encima de la sala de cirugía. Ay, mi y madre. encima de los pacientes. O sea que ellos tienen abandonado la salud El del sistema de pueblo salud. dominicano. Lo que a uno le duele es que encima de que los hospitales están en esas condiciones, que en vez de esos, creo que 300 millones de pesos, no recuerdo el monto, con una compañía, con una sola compañía para atención primaria que le pagaban, le dieron 500,000 afiliados y le pagaban 67 millones mensual, atendieranlo o no lo atendieran. Entonces ese dinero, en vez de cogerlo para mejorar la red pública de salud, o sea, los hospitales, entonces lo cogen y se lo dan a una empresa privada para fortalecer la empresa privada. O sea que, oye, este gobierno yo creo que es la conclusión de lo que Madera decía. Mire, Espérate, déjame decirle, escúchame. Este gobierno ha dañado todos los servicios públicos, todo lo ha dañado. El 911 lo dañó. Los medicamentos de alto costo lo dañó. O sea, el 911 tú llamabas y antes de los 12 minutos había una gente para responderte. Ahora sí van 1 hora o 2 después. El medicamento de alto costo, ahí había una joven que se llamaba Giselle Vázquez, que por cierto murió. Oye, ustedes nunca oyeron hablar de ese programa, porque eso no salía en los medios, de tan bien que eso se manejaba. Eso, la gente dura con cáncer, con enfermedades, con lupus, o sea, con enfermedades que un familiar le da, catastrófico. se hace pobre, pues son enfermedades costosas y crónicas, o sea, que es para toda la vida. Entonces, eso ahora el paciente espera, además de que le cambian los medicamentos sin autorización del médico y sin autorización del paciente. El paciente estaba recibiendo un paciente con una molécula que está comprobada científicamente y ellos ahora le dan la que ellos quieren, la que hay a mí era en Promesecal, que era que le suministraba eso, sin tener seguridad de lo que le va a hacer. Entonces, medicamentos de alto costo en el suelo. El transporte en en el suelo. El transporte, y miren lo que está pasando con el metro de Valcarrizo, que es una cosa que ya la gente se va a montar ahí después de que como lo han desacreditado. Entonces, los hospitales, mira, el hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, el nuevo, se lo entregó el gobierno pasado con más de un 40% de terminación. Abinader ha prometido 4 veces entregar el hospital y no lo acaban de terminar, no lo hacen. Él vino aquí a inaugurar una emergencia. ¿Qué usted cree? Una emergencia que la podía inaugurar el director provincial de salud. Claro. Yo lo inauguraba yo a cada rato cuando era director Una emergencia. regional de salud. Oye, eso. Claro. Y le hicieron un piquete a las enfermeras después, no sé qué Al día siguiente. Al día líderes siguiente. que había ahí o Al que día- hay. Al día siguiente. Bueno, porque no, ¿por qué las enfermeras ahora, que no es solo en el Morillo King, sino en todos los hospitales, porque no le pagan incentivos? Cuando nosotros, y esto que yo digo lo pueden investigar, cuando nosotros estuvimos en el hospital Juan Bosch, nosotros le repartíamos cada 4 meses 5 y 6 millones de pesos a los colaboradores, o sea, a los empleados de incentivo. Tanto así que había empleados que hasta lo cogían prestado el dinero, porque era tan Anticipado, seguro. por anticipado. Sí, lo cogían, decía, préstame, pero era tan seguro que ellos iban a recibir ese dinero.
Y eso nosotros lo damos. Oye, después de eso, se lo dan cada 6 meses, si se lo dan, son incentivos. Anual. Y se exoneraba mucha gente. Mira, Anual y a veces. Yo recuerdo que en una llamada que usted hizo a este programa, usted habló del hospital Marcelino Vélez, ese que está en Herrera. En Herrera. Yo quisiera que viéramos este audiovisual Esas que imágenes. salió hace, creo que fue ayer o antes de ayer, para que ustedes entiendan el sistema de salud de la República Dominicana en las condiciones que se encuentra. Observemos. Adelante, Vamos a Carlos. ponerla. Aquí en el hospital de Herrera, casi a la 1 de la mañana o a las 2, buscando un doctor. Vamos aquí a ver. Aquí hay agua. Me gusta esta área aquí. Déjame tocarme en esta camilla. Nuestro hospital, de verdad, este hospital de nosotros. Déjame ver. A las 1 y pico de la noche él entró buscando un médico. Y él se metió. Él entró hasta la morgue. Él incluso, pon el video. Él incluso entró al video. Oye, él entró a la oficina y él Al área de la computadora la laboratorio. manipuló y dijo, ay, están escuchando una musiquita aquí, déjame dejarle su musiquita. Y Pon el video. Ven, Sólido entró en la RD, computadora. ahí sonando en el entró. hospital de En donde están Herrera. los Uf. expedientes de Lo los Déjame dejárselo ahí a esa análisis, gente los para que Déjame cuando dejarle esta lleguen musiquita que está de escuchando la aquí. siesta. Ok, ¿Y esto qué? Pentium 3. Esto es nuestro hospital, ya ustedes saben. Sólido RD sonando en la clínica de Herrera. Ni internet tenemos. Disparate, lo voy a dejar ahí para cuando llegue el internet. Y no hay nada para dónde llevarse ni nada. Esto es un hospital nocturno. Mira, yo creo que, y le voy a dejar. ¿Usted entendió? Sí, Mire, ese señor a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, entró, míralo ahí, Marcelino Sí, Vélez sí, lo dice sí. así. Él entró como perro por su casa. Y anduvo las áreas. A todas las áreas, manipuló las computadoras y ustedes vieron, no apareció nadie, ni el seguridad, ni un policía, ni las enfermeras, ni un médico. Pero aquí anda una gente con una camilla que salió por el hospital aquí, de La Vega, salió Sí. a un centro en el frente, como si nada, que yo vi eso, yo pensaba que era como de relajo, porque que era una comedia que estaban haciendo. Te quiero decir 2 cosas ahí en aporte y para dejarle un reto. La segunda cosa que voy a decir, pero la primera con relación a eso. Nosotros, cuando fuimos director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, creamos la seguridad hospitalaria. Y nosotros empezamos a poner una seguridad en todos los hospitales, entrenado, uniformado, para defender a los pacientes, a la enfermera y al médico. Y eso lo desbarataron, eso no existe. Lo desarticularon. Lo desarticularon. Mira, yo pienso... Puede que la nómina esté todavía. No, yo creo que eso funcionaba muy bien. Y allá en el hospital Juan Bosch, eso funcionaba bien porque ustedes lo veían. Todo el que iba al hospital veía un seguridad debidamente uniformado y que le hablaba con decencia, con educación. Por ejemplo, en el hospital no se permitía que nadie entrara a la cafetería y saliera comiendo al pasillo. Entonces el seguridad ahí le decía amablemente, mire señor, no se puede comer porque Había hay que orden. mantener esto limpio, en condición. Mira, el reto, y es para mí y para ustedes, es para venir a hablar de atención primaria en salud. ¿Cuándo se va a resolver el problema de salud de la República Dominicana? Cuando implementemos la estrategia de atención primaria en salud en todo el país y desde arriba, desde el gobierno. O sea, para que tengamos, porque mira, ahora en Senasa, una de las cosas que ellos descubrieron es que con atención primaria en salud ellos podían ganarse muchísimos cuartos, pero no haciéndola adecuadamente como es. Porque yo les voy a explicar a ustedes lo que significa, cómo es, qué es lo que tenemos que hacer, qué vamos nosotros a hacer. Si le adelanto que nosotros vamos a llevar la salud especializada al barrio y al campo. O sea, voy a decir esto que mucha gente, ustedes no lo saben y por eso tal vez no lo dicen, pero el centro de diagnóstico que está en Palmarito, ¿lo han visto? Sí. Que es bonito. Sí. Eso lo hicimos nosotros. Y eso no lo dice mucha gente. Eso
el ingeniero Emmanuel Escaño, que era el encargado de hacer los centros de diagnóstico en todo el país, es mi amigo, pero teníamos una buena relación. Yo le dije, mira, en el municipio de La Vega no hay un centro de diagnóstico. En Jarabacoa hay, en Constanza hay, pero aquí no había. En la cabecera no había. Entonces me dijo, doctor, si usted me busca el terreno, yo le hago un centro de diagnóstico. Yo vine y me reuní con Moncho Vázquez, que era el presidente de Oli Parma, y fui a una reunión con los directivos de Oli Parma y ellos nos cedieron el terreno ahí. Y yo fui donde Manuel Escaño y le dije, mira, aquí está el terreno. Vino, lo vio y empezamos a hacerlo y lo hicimos. No lo inauguramos porque, bueno, Danilo me canceló, pero eso lo hicimos nosotros. Pero la idea, y le traigo esto porque la idea de nosotros es llevar los especialistas al barrio y al campo. O sea, usted es hipertenso, usted no tiene que venir al Morillo King para que le hagan un electro o para que le midan el colesterol. Yo le voy a tener allá al internista, allá en su campo, para que vaya todos los días el internista. Le voy a pagar bien y le voy a dar incentivo para que esté allá. Pero además va a tener un rayo X para hacer, va a tener el electrocardiógrafo para hacer el electrocardiograma. Porque si él hace todo allá en el barrio donde usted vive, en el campo, o sea, claro, eso debe ser para unas 10,000 personas. Sí, claro. Entonces, esas 10,000 personas no van a venir al Morillo King. Se descongestiona el sistema. Y además, usted que es hipertenso no va a tener que venir a una emergencia a coger un turno ahí, que a lo mejor le toma que el turno número 40, y usted tiene una crisis hipertensiva. Y como no se ve, usted está tranquilito ahí, y están atendiendo a todo el mundo, y a usted, esperando el número 40, ahí usted hace un accidente cerebrovascular. Entonces usted va a convertirse, hasta ese momento usted era el proveedor de la familia. Pero ahora usted va a andar si se salva, va a andar una silla de ruedas y usted va a hacer una carga para la familia y para la sociedad. Y eso hay que evitarlo con prevención, con atención primaria en salud. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y no solo eso, que quizás usted hace eso en un campo, por ejemplo, una zona rural, y hay personas que no vienen a La Vega a hacerse eso, o sea, no vienen al hospital Morillo King, pero si está cerca de su casa, se motivan a ir. Y entonces ahí ya tienen más cuidado con su salud. No, pero vamos a tener un trabajador social de la salud que vaya a tu casa para ver cuándo te toca que tú tengas que ir a visitar al internista. Que le dé seguimiento. Porque no te vamos a dejar, porque hay gente que dice, no, yo me hago un té de apazote y me lo bebo y eso me cura. O la semilla de qué sé yo, que eso me cura. No, te vamos a ir a buscar, mire. Usted le tocan los medicamentos, tiene que bebérselo, pero además a usted le toca hacerse un chequeo, camine, para medirle el colesterol, pero vamos a tener el laboratorio ahí, claro, y vamos a tener el electrocardiograma ahí, vamos a tener el internista ahí, un técnico de electrocardiografía que le va a hacer eso, y entonces usted de Cabulla, y allá hay 10,000 gente, ponemos uno en Cabulla, usted no tiene que venir aquí al hospital, pero además hay gente no solo que no viene porque no quiere ir, no porque no tiene el pasaje para venir. Entonces, si lo tenemos ahí en la comunidad, no va a tener que hacer una fila, porque nada más vamos a atender lo de allá, de la Cabulla, no vamos a atender lo de la provincia entera. Pero además usted no va a tener que pagar un pasaje para venir aquí. O sea, cuando hagamos eso, es cuando vamos a mejorar la salud. Cuando la salud se entienda que es un problema social, es una responsabilidad del Estado. Que, ok, los que hacen medicina privada tienen derecho a hacer su carrera, su profesión y vivir de ella, pero el Estado tiene la responsabilidad de tenerle los especialistas cerca de la gente para que la gente se mantenga más tiempo sano y aportando el desarrollo del país. Claro. Hablando de esas atenciones primarias y de propuestas partidarias, porque eso que usted acaba de decir serían propuestas que encabezarían un eventual gobierno de la Fuerza del Pueblo. Y vimos como recientemente hubo una juramentación de un cuerpo médico aquí de la Fuerza del Pueblo, o una... háblanos de esa juramentación, de qué se trató y quiénes se juramentaron, que ahí vimos a la doctora Rufino, que es parte del equipo de Omar también, que está con Amiel.
Sí, bueno, eso se trató de que un grupo de profesionales de la salud, básicamente, pero habían otros profesionales, querían venir a la Fuerza del Pueblo y nosotros le abrimos las puertas y le trajimos a Leonel Fernández para la juramentación. No sé si tuvieron la ocasión de verlo, hicimos una juramentación abierta, pusimos al presidente que quedaba de frente a todo el mundo, todos los que estaban ahí pudieron intercambiar ideas y diálogos con el presidente Fernández y muchos de ellos hablaron. Por ejemplo, habló Felipe Díaz, que es un profesional joven otorrino, habló la doctora Rufino, que es médico familiar, habló el doctor Caraballo, que es geriatra de Rancho Viejo, habló la psicólogo Coronado, que es muy bien preparada y que además aportó muchísimas informaciones de lo que está pasando con la salud mental en nuestro país, que hay 2 millones de dominicanos que tienen problemas de salud mental en nuestro país. Y bueno, y hay muchos normalizados. Yo creo que hay más. Problemas mentales. Yo creo que hay más. Bueno, Hay que andar con cuidado en la calle, ¿no? Estadísticamente, sí, de cada 5 hay uno. Bueno, Ay, doctor, Dios. Aquí entonces hay uno, entonces. no es como decir. No dije que Hay que demente, ser. sino con trastornos mentales. Claro, con Que trastornos. podría ser depresión, ansiedad y muchísimas otras cosas. Doctor, pues no es como decía, vi en una entrevista posterior al director de IDOPRIR, creo que Agustín Burgos, como que decía que ahí no había médicos, como que eran reciclados, una cosa así, que señaló con relación a esa juramentación, porque usted lo está señalando con nombre y apellido y hasta en la área que se desenvuelven esos médicos, que por cierto son jóvenes. Bueno, me acuerdo, así te puedo decir de más. Estaba el doctor Rosó, que viene de PRM, que fue el subdirector del Hospital Monbosa en este gobierno. O sea que ustedes nombraron un PRMista, juramentaron uno del PRM. Varios PRMistas. Oye, claro. Entonces no era reciclado, como Y decía además algunos algunos que están en el PLD, No, que eso sí le gusta a ustedes. no, sí, oye, Pero el doctor Rosso es el padre de una persona que está, creo que en el Intran que está el... Estaba, yo creo que lo renunciaron. José Rosó, el hijo de él. puede ser. Sí. Ah, lo pero renunciaron. eso no importa. Sí, que es porque hermano de Yasmín. Y ya él es papá de Lo desvincularon, ¿no? Lo renunciaron. Como dicen, entonces, no sabía, yo pensaba. pero además estaba el doctor Domingo Espinal, estaba el doctor Julio Rosa, que son médicos de mucho prestigio aquí. Estaba el doctor Arnulfo Núñez, que son médicos que tú no lo has visto en ningún partido. No le enseñaron la foto, entonces. No. Lo que pasa es que no todo el mundo va a un programa a hablar la cosa. Todo lo que yo he dicho aquí, usted lo puede comprobar. Yo no tengo interés De mentirle a en nadie. venir a buscar. Imagínate, si yo quisiera estar en un programa de televisión todos los días, yo estuviera, pero yo no. Yo vine Lourdes me llamó, yo le dije que perfecto, yo voy y me sentiría muy bien yendo con ustedes a hablar allá. Pero si yo voy a un programa a decir las cosas que puedan beneficiar al pueblo, no voy a decir mentiras porque después se comprueba. Si yo digo una mentira, se comprueba. Se cae la credibilidad. Nosotros no podemos, nosotros trajimos a presidente a Shakira y ahí habían era para 50 profesionales y habían 60 y pico de profesionales. El saloncito que lo hicimos así porque no era una cosa, era para eso. No era una actividad de masa. No y lo era- mejor que no tenía mesa principal. No tenía mesa principal porque era todo el mundo al lado. Doctora Rufino estaba al lado del presidente. Sí, pero ahí faltaron unas autoridades. No, porque su no era partido, para del eso. pueblo. No, ¿Qué porque pasó? estaban. Se dice no, que no las era autoridades estaban ahí. Lo único es que no estaban, porque no había mesa principal. Estaba Alexi, que nosotros lo invitamos, y estaba Enrique, que nosotros lo invitamos. Lógicamente, la actividad fue concebida así para que esos profesionales pudieran manifestar. Cada uno de ellos, la doctora Rufino se paró y habló, le dijo al presidente lo que ella entendía ¿Y Euclides estaba ahí? Euclides estaba ahí también. ¿Cómo se llama el Pues, papá de- Y Enrique Ramírez también. Sí, el doctor Coronado, pero el doctor Coronado es vicesecretario de salud, por eso él estaba ahí. Mira, él, Y Alexis Pérez estaba. Alexis Pérez estaba, claro. Sí. Lo que pasa, me imagino que era una Lo que invitación pasa es que institucional a las principales no estaban autoridades. adelante, no estaban adelante porque esa no era la idea. Ya. Ellos estaban al lado
derechos del presidente, así, en esa zona ahí. Una representación política. Pero además ellos estaban ahí, sabían de la actividad, le invitamos y le dijimos cómo era la actividad, porque el partido no hace cosas... Una pregunta entonces, doctor, ya que entramos en el ámbito político. Actualmente, ¿cómo se encuentra la Fuerza del Pueblo en cuanto a simpatía partido a partido en la República Dominicana, según los números que ustedes manejan? Bueno, en esa actividad el presidente dijo, lo dijo como primicia, dijo que él acababa de tener una encuesta donde la Fuerza del Pueblo estaba en primer lugar, que acababa de ser el primer partido de la República Dominicana. En primer lugar está, Sí. en simpatía. De simpatía. Y eso el presidente Fernández no va a decir, no le estaban hablando de encuestas. José Ignacio Paliza en un tuit en estos días dijo que ellos tenían un 40% de la simpatía, que la Fuerza del Pueblo tenía como 13 o 14 y el PLD 12. Pero es una encuesta que la dirige Aguilera, que es ahora mismo el nuevo administrador de Banco de Reserva. Ya usted se puede imaginar. Pero no se atrevieron a decir, mira lo que ellos publicaron, que ellos tienen un 41% y la Fuerza del Pueblo un 36%. O sea, ni siquiera se atreven a ponernos tan lejos de ellos, porque ellos saben que no es verdad. Pero además, la mejor encuesta es la del pueblo. Es la del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están los apagones? Oye, este es el único... Los gobiernos de PLD dejaron luz de 24 horas. Este gobierno está dando 24 horas de apagones. Y lo estamos pagando caro. Y entonces la factura viene carísima. Entonces tú le vas, ¿qué dominicano? Tú le vas a preguntar y te va a decir Y que el dólar en la nube. el dólar está a 65 por 1. Todo lo que tú vas a comprar está caro porque el dólar hace que suba todo. Claro. Los productores de cerdo quebraron. Lo de Porque todos pollo. los días están al grito. Y lo de pollo. Los de pollo quebraron. Y los huevos. Oye, en este país, ahora mismo, lo que nosotros tenemos que rogarle a Dios, porque ellos se enderecen un poco. Sí, pues si no nos Porque, jodimos. porque, oye, porque la verdad es que vamos mal. Una pregunta, ya en lo local, ¿ustedes tienen vislumbrado así un candidato a senador y alcalde en la Fuerza del Pueblo en La Vega? ¿Maneja usted alguna información? Mira, lo que nosotros tenemos vislumbrado es que el partido está haciendo mucho trabajo para el crecimiento de la Fuerza del Pueblo aquí en la provincia de La Vega entera. Y que los compañeros, tanto Alexis Pérez como Enrique Ramírez, andan haciendo trabajo juntos para todos los lados. Y nosotros, todos los dirigentes, andamos trabajando para el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, porque fíjate, ese grupo de médicos fueron ellos que me dijeron, nosotros queremos juramentar. O sea, la gente del pueblo te está diciendo que quiere venir para acá. Y así se lo está diciendo a Alexis, se lo está diciendo a Enrique, se lo está diciendo a Miel, nos lo están diciendo a todos. Y yo lo que te aseguro es, nosotros no estamos en candidatura. Nosotros no estamos en candidatura. Ahorita ustedes hablaron de Omar. Y creo que no, que no dijimos nada de eso, ¿verdad? No. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, le comenté que entendía que Abinader tenía muy buena intención, pero que no lo había hecho bien por la inexperiencia y por la improvisación. Nosotros tenemos a Omar, que es un muchacho que va muy bien, que está muy bien capacitado Bien posicionado. y que va a ser presidente de la República, pero el turno ahora es para uno que tenga el conocimiento, la capacidad y la sapiencia de ser un estadista que tuvo la oportunidad de sacar el país de un hoyo que se lo dejó Hipólito, de un hoyo institucional y de un hoyo económico. Y Leonel lo sacó. Y así lo va a hacer otra vez. Y después, entonces, vamos a hacer un buen gobierno. Vamos a traer a Omar por 8 años y después vamos a traer a cualquiera otro de ustedes que quiera postularse. Doctor Alvarado, volviendo con la pregunta de Olerio por lo local y recordando que en esa misma silla estaba Euclides Sánchez, un compañero de su partido, y yo le hacía una exhortación y prácticamente una petición, porque yo le decía, estamos en el 2025, pero el tiempo está pasando rápido, prácticamente estamos en el 2026. Hay que estar ya haciendo las estructuras para las aspiraciones locales, que es un tema, yo sé que en lo que todo el mundo coincide son en los candidatos nacionales, que ya sea Leonel o sea Omar, sería uno de los dos.
que es algo que no estoy de acuerdo, que las opciones sean padre e hijo, pero son las realidades de ese partido. A nivel local, la fuerza del pueblo no está pensando en poner sus mejores hombres en el frente de ese comando, de esa batalla electoral, o va a dejar que pase lo que ha pasado en elecciones anteriores. Por lo menos la fuerza del pueblo no tiene tantas elecciones, pero usted sabe que no es lo mismo que un Alvarado, que un Euclides, que un Alessi, que un Enrique, que Gilda, que quizá Mildred, todas esas figuras estén en la boleta electoral. Usted sabe que no es lo mismo a que estén figuras que son buenas, que van a ser potables, pero que no tienen la trayectoria política. Ustedes están pensando en ser ustedes los que encabecen las boletas electorales, ya sea en lo congresual, en lo municipal, y no prácticamente las nuevas generaciones. Sí, la nueva generación. Mira, nosotros, fuera de los micrófonos, estábamos hablando de la fortaleza institucional de los partidos. La fortaleza institucional de los partidos es que tengan democracia interna. Y nosotros tenemos que propugnar para que la fuerza del pueblo, los compañeros trabajen y que la base del partido y el pueblo lo vean como que son sus posibles dirigentes. Si nosotros ponemos a Juan Pérez, que va a ser el candidato, y ya Juan Pérez se cree que va a ser candidato, y la base no lo apoya, o el pueblo no lo apoya, por mucho nombre que pueda tener, no va a pasar de ahí. Nosotros lo que necesitamos es eso, que esos compañeros que puedan aspirar 3, 4 los mismos cargos se proyecten, pero nosotros no podemos decir, va a ser fulano, o fulano va a aspirar, y nosotros queremos poner a fulano. No, esos compañeros, lo que sean, tienen que hacer su trabajo, tienen que ir a la base del partido, tienen que ir a todos los frentes de masa, a hacer el trabajo para que el pueblo entienda que ellos van a ser sus representantes genuinos. O sea, que esa es la verdad. Tú dijiste algo ahorita que no te lo pude responder por las preguntas que vinieron, pero nosotros hicimos nuestro congreso y a todos los niveles elegimos los candidatos de la dirección central y elegimos a los compañeros que iban por la dirección política. Usted estaba postulado a la dirección política. Sí. Ok, sí, yo realmente no quiero que impongan a nadie, pero simplemente, por ponerle un ejemplo, usted Alvarado, que aunque anteriormente tenía intenciones de ser nuestro senador, pero podría ser un excelente candidato a diputado o hasta senador. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser Alvarado desde mi punto de vista para la legitimidad? Bueno, correr por la candidatura, porque mire qué pasa, no es lo mismo que vaya una persona que está de nuevo ingreso en el partido o que sea muy joven. No es lo mismo, vaya a Guayguí, vaya a La Cabulla, vaya a Burende, y ahí la gente no lo conoce, va a tener que empezar. Pero la situación de la fuerza del pueblo para conquistar la mayoría del pueblo tiene que ser con una maquinaria pesada. No podemos poner a dos cosas. Primero, no podemos... no pueden. Excúsenme por hacerla. Es que se yo iba a preguntar. El subconsciente. Yo iba a preguntar si a mí él habló contigo. Perdón. El subconsciente que lo traicionó. Como lo veo aquí y me estoy poniendo en la posición. Porque yo quisiera que todos los partidos lleven sus mejores hombres. Y no estoy denigrando a la juventud, le estoy diciendo que se fajen a la juventud, pero no quiero una juventud como vi ayer que ya sustituyeron a un regidor del Distrito Nacional porque fue extraditado por asuntos de drogas. Nosotros vemos cómo en todos los pueblos, incluyendo La Vega, hay personas jóvenes que vienen a aspirar, y yo que tengo 20 años en política no puedo competir porque esa persona le va a pagar 3,000 pesos por voto a la gente. Entonces
vas acá, yo no puedo hacer eso, por eso que yo hago, yo mejor no me meto en política, porque yo no voy a, primero no lo voy a pagar a nadie para que vote ¿Con por qué mí. fuerza, como uno dice? Claro, y segundo, nadie puede competir con una persona que vaya a calcular cada voto a 5,000 pesos. O sea que con el narcotráfico hay Pero una ven clase acá. de jóvenes. Y ya subió a 5,000, no era 500. Pero si yo tengo el cálculo de una Vamos- persona que vamos en sacó 2000. mil y pico de votos y tuvo 4 años En campaña. en campaña gastando, porque no era en campaña, porque la campaña política es una campaña donde tú presentas propuestas, donde tú dices, yo voy a representar a este sector y este sector, yo entiendo que estos son los problemas sociales que tiene y en base a esos problemas sociales yo voy a proponer que desde mi curul o desde mi posición en la sala capitular voy a trabajar para que se haga esto, por ponerle un ejemplo. Pero la campaña política que se está haciendo desde el narcotráfico o de dinero de Mal habido, dudosa o los banqueros. proveniencia, es que simplemente hay un torneo de baloncesto y ellos le dan los uniformes a todo el mundazo. Y nosotros que apoyamos el deporte sabemos lo que nos cuesta, porque nosotros, sin tener que ver con política, aportamos el deporte y uno gasta mucho dinero solamente para poner un nombrecito ahí. O sea, que el que le pone en su cara o hace el uniforme completo, por cada uniforme tiene que gastar más de 30,000 pesos, o sea, por cada juego. Y cuando tú sumas eso o lo multiplicas por 4 años, pero multiplica también la cantidad de eventos deportivos que hay y la cantidad de cosas que se presentan, entonces tú calculas que cada voto, si sacó 1,000 y pico de votos, cada voto debió de salirle a más de 5,000 pesos. Mira, yo creo que tenemos un gran reto, todos los dominicanos, y sobre todo lo que hacemos opinión, donde me incluyo, pero sobre todo ustedes. El problema básico de nosotros es la educación. Nosotros tenemos que ir a las escuelas, porque no es un problema de resolverlo de hoy para mañana. Nosotros tenemos que... Hay países que el voto es obligado. Sí. Por ejemplo, en Chile el voto es obligado. Pero nosotros tenemos que empezar en los colegios y en las escuelas a enseñarles a los dominicanos la importancia de la democracia y cómo se mantiene la democracia. Yo, cuando mataron a Trujillo, debí tener 12 años, pero he leído y una de mis razones por la cual siempre he estado cerca de los partidos de izquierda y nunca de los partidos de derecha, porque mi abuelo, Valerio Alvarado, le quitaron la mayoría de su tierra, Trujillo, y se lo llevaron para matarlo. Se salvó por una cosa de esa de la vida. Y yo le he dado mucho seguimiento a la tiranía de Trujillo, que está históricamente está 2 pasos para atrás. O sea que no está lejos. Cuando Trujillo, yo suelo definir la tiranía de Trujillo con 2 cosas. Que cuando Trujillo no había libertad y no había dignidad. Y no había libertad porque los dominicanos, que el 80% eran analfabetos, creían que si tú pensabas, los carritos del Servicio de Inteligencia Militar que pasaban por la calle adivinaban lo que tú estabas pensando. Si el dominicano no era que no se atrevía a hablar, no, que no se atrevía a pensar. O sea, no había libertad. Y obviamente que 2 gentes no se reunían, no se podían reunir. Entonces no había libertad. Y la dignidad. Trujillo llegaba a tu casa y le gustaba a tu mujer, y tú tenías que irte y dejarle a la mujer. Trujillo quedaba en tu casa, en tu cama, con tu mujer 10 días. Y cuando Trujillo se iba, tú tenías que venir, coger tu mujer calladito, sin decir nada. Porque si hablaba, te mataban a ti, a la mujer, a los hijos, a los abuelos, a los tatarabuelos y a todo el mundo. Hasta el perrito. Entonces no había dignidad y no había libertad. Entonces hoy, gracias a los políticos, tenemos libertad y tenemos dignidad. No completa como quisiéramos, pero la tenemos. Entonces, eso hay que defenderlo.
Hay que defender la democracia. Y la democracia se defiende a través de los partidos. Y hay que enseñarle a los muchachos y a las muchachas en las escuelas lo que significa la democracia y lo que significa la tiranía. Porque el que no sabe hacia dónde va, llega fácil. Ya llegó. Entonces podemos volver a una tiranía. Yo no estoy de acuerdo. Mira, yo dije ahorita que yo fui miembro de la dirección del Comité Central del PLD y que saqué cerca de 20,000 pesos. Yo no le di un peso a nadie. De 1000 votos. 20,000 votos, perdón. Yo no le di un peso a nadie. Yo fui y visité yo duré 2 años haciendo el trabajo. Yo fui casa por casa, donde todos los presidentes, de lunes a lunes, a todos los presidentes de los comités de base, los visité y le llevé un mensaje. Es más, tengo 2 anécdotas. En Olla Grande, un compañero me dijo, después que yo le doy el mensaje, me dice, mire doctor, yo soy presidente del comité de base, mi mujer es presidente del comité de base y yo tengo 3 hijos, son presidentes. Vamos a votar por usted, toditos los 5. ¿Qué hay para mí? Pero usted tiene que darme un empleo en el hospital. Entonces yo me paré y le dije, mire compañero, no vote por mí. Que si yo para ganar un puesto en el comité central voy a tener que darle empleo, yo voy a tener que tener como 10 hospitales o 20 hospitales para nombrar a la gente que vote por mí. No vote por mí, que yo no ando cambiando puestos por voto. Cuando yo me fui, cuando en el patio la mujer me alcanzó y me dijo, doctor, no le haga caso, yo sí voto por usted y los muchachos míos. O sea, nosotros tenemos que creer en nosotros y nosotros tenemos que salir a la calle a convencer a la gente. Si tú tienes que comprar, porque para yo ser diputado, yo no tengo 10 millones de pesos, ni 20 millones de pesos. Y si yo lo gasto para ser diputado, ¿dónde lo voy a sacar? Entonces, de alguna manera lo voy a sacar después. O sea, si yo fuera candidato, que no lo soy, no creo que voy a ser candidato a nada de eso, pero si yo lo fuera, yo no voy a gastar el dinero que yo me haya ganado en 40 años de pediatra, no lo voy a invertir para una candidatura. Primero, que puedo perderla, y segundo, que si la gano, ¿de dónde voy a sacar esos 20 o 25 o 30 millones de pesos que yo invertí en eso? Si yo no voy a hacerlo mal hecho. ¿Entiendes? Entonces, nosotros mismos, y lo que hacemos es opinión, tenemos que salir a hablarle y decir a la gente que la democracia se mantiene cuando usted vota por el que tiene una oferta, por el que usted entiende que le va a resolver los problemas de salud. Usted no me está dando nada. Está bien, yo no le estoy dando nada, pero que la salud está bien. Cuando usted vaya al hospital, usted no tiene que ir a una clínica porque el hospital le va a dar todo. Entonces yo le estoy dando ahí. Que usted no tiene que tener sus hijos en un colegio porque, como pasó en tiempo pasado, los muchachos los sacaban de los colegios y los metían en la escuela pública porque la escuela pública estaba bien. Sí. Sí, lo alimentaban y todo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que ir y enseñar a la gente, que van a ver siempre lo que van a coger su cuarto. No, yo quiero mi cuarto. Bueno, ok, pero el que tiene propuesta y la defiende y hace un buen equipo de trabajo, va a salir. Pero además, si tú no le quedas mal a la gente, porque ese es el problema. Entonces eso es lo que yo creo con relación a eso. Bueno, hemos llegado al final de su programa, Conexión de Líderes mediante Natura 91.5 FM, La Nata del Cibao. Recuerden, tenemos un compromiso el viernes próximo, así que no se despeguen del dial. Natura tiene una programación musical excelente y exquisita. Ya saben, adelante tú.